Seguro que hemos visto esta escena 1000 veces. Dos economistas en la tele debatiendo a grito pelado sobre si hay que subir o bajar los impuestos. Uno dice que es la solución a todo y el otro que es la ruina. Y claro, uno se queda pensando, ¿pero no se dedican a lo mismo? Pues bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en por qué pasa esto. Y ojo, porque vamos a descubrir algo sorprendente, que en realidad están mucho más de acuerdo de lo que nos imaginamos. Esta frase del presidente estadounidense Harry Truman, la verdad es que da en el clavo. Resume a la perfección esa frustración que sentimos todos. Parece que cada vez que un economista nos da un consejo, siempre aparece otro para decir justo lo contrario. Y ahí nos quedamos, en medio del fuego cruzado sin saber a quién hacer caso. Y aquí está la gran pregunta. ¿Es que la economía no es una ciencia de fiar? ¿O es que hay algo más, algo de fondo que se nos está escapando? Pues la respuesta, como vamos a ver, es bastante clara y nos va a dar una herramienta súper útil para entender cualquier debate económico a partir de ahora. Venga, vamos con la primera clave de todo este lío. Resulta que un economista no siempre habla desde el mismo sitio. En realidad es como si tuviera dos sombreros y se los fuera cambiando. Y entender cuándo lleva puesto uno u otro, bueno, eso lo cambia absolutamente todo. Y aquí está la madre del cordero. La gran diferencia está en dos tipos de frases, de afirmaciones. Por un lado están las positivas, que básicamente nos cuentan cómo es la realidad, y por otro las normativas, que nos dicen cómo les gustaría que fuera. Vamos a ver qué significa cada una. Una afirmación positiva es, para que nos entendamos, una declaración de hechos. Por ejemplo, si alguien dice, un aumento del salario mínimo provoca más paro entre los jóvenes. Ojo, que sea una afirmación positiva no significa que sea verdad, ¿eh? Significa que podemos coger datos, analizarlos y comprobar si es cierta o no. Aquí el economista lleva puesto el sombrero de científico. Mira los datos, crea modelos e intenta explicar cómo funciona el mundo. Y luego tenemos la afirmación normativa. Esto ya es una opinión. Por ejemplo, el gobierno debería subir el salario mínimo. Esto ya no va solo de ciencia o de datos. Aquí entran los valores. ¿Qué nos parece más justo? ¿Qué tipo de sociedad queremos? En este momento, el economista se quita el sombrero de científico y se pone el de asesor político, el de opinador. Vale, ahora que tenemos claros estos dos roles, estos dos sombreros, ya podemos empezar a ver por qué discuten tanto. Los desacuerdos fundamentalmente nacen de dos sitios. Es bastante sencillo en realidad. Los economistas discrepan por dos motivos principales. O bien no se ponen de acuerdo en cómo funciona la economía de verdad, eso sería un desacuerdo científico, positivo, o bien no están de acuerdo en cuáles deberían ser nuestros objetivos como sociedad, y eso ya es un desacuerdo de valores normativo. A ver, un ejemplo de desacuerdo científico. Imagina que se discute si es mejor poner impuestos a lo que ganamos, la renta, o a lo que gastamos, el consumo. Unos economistas, mirando sus datos, dirán que si se gravase el consumo, la gente ahorraría más. Pero otros, quizás mirando otros datos o usando otros modelos, llegarán a la conclusión de que ese cambio apenas se notaría. Fíjate que los dos están actuando como científicos, pero sus conclusiones sobre cómo es la realidad son diferentes. Y ahora, el desacuerdo por valores. Vamos a ponerlo fácil con un ejemplo. Tenemos a Peter y a Paola. Viven en el mismo pueblo, usan el mismo pozo, pero sus sueldos no tienen nada que ver. La pregunta es, ¿cómo repartimos lo que cuesta mantener ese pozo? El dilema salta a la vista. Peter gana 5 veces más que Paola, pero paga un porcentaje de impuestos más bajo. A Paola, que gana mucho menos, se le aplica un tipo impositivo del doble. ¿Es esto justo? Pues aquí la ciencia económica no nos puede dar una respuesta, porque la respuesta depende de lo que cada cual entienda por justicia. Y por eso dos economistas que pueden estar 100% de acuerdo en los datos podrían dar consejos totalmente opuestos basándose en su filosofía personal. Muy bien, hasta ahora hemos visto por qué no están de acuerdo. Pero atención, porque ahora viene el giro de guión. Y es que esta idea de que los economistas viven a la gresca es en gran parte un mito. Resulta que detrás de esos debates tan acalorados que vemos en la tele, hay un cuerpo de conocimiento gigantesco en el que casi todos están de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, el consenso no vende, no genera titulares. La paz no es noticia. La verdad es que, cuando se hacen encuestas a miles de economistas, los resultados son alucinantes. Por ejemplo, un 93% está de acuerdo en que limitar por ley el precio de los alquileres, al final, empeora el mercado de la vivienda. Un 93%. Y el mismo porcentaje, otro 93%, coincide en que las barreras al comercio, como los aranceles, nos perjudican a todos. En estos temas y en muchísimos más, el acuerdo es casi total. Pensemos un segundo en esto. Mientras los políticos se pasan el día discutiendo sobre si poner o quitar aranceles, resulta que más de 9 de cada 10 economistas coinciden en que son una mala idea. Es increíble cómo la percepción que tenemos de desacuerdo constante choca de frente con la realidad.
Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo podemos afrontar un debate económico de una forma más inteligente? ¿Cómo separamos el grano de la paja, la ciencia de la opinión? La próxima vez que escuchemos a alguien hablar de economía, podemos usar esta guía, que es muy sencilla. Primero, ¿qué está diciendo exactamente? ¿Nos está describiendo un hecho o nos está proponiendo que hagamos algo? Segundo, lo clasificamos. ¿Es positivo o es normativo? Y tercero, nos preguntamos en qué se basa su argumento, en datos o en su visión del mundo. Con solo estos 3 pasos, tendremos una claridad muchísimo mayor para entender de qué va realmente el desacuerdo. Al final, como decía el gran economista John Maynard Keynes, la economía es un campo muy complejo, que está ahí justo en el cruce entre la ciencia y la política, entre los datos y los valores. Entender esto no solo nos ayuda a saber por qué discuten los economistas, sino que nos revela ese terreno común enorme y sólido que comparten. Quizás la verdadera pregunta no es por qué no se ponen de acuerdo, sino por qué, cuando sí lo hacen, tan a menudo nadie les hace caso.